El siguiente relato que vas a escuchar fue grabado hoy 22 de enero del año 2019. Espero que sea de tu agrado. Escuela Mariano Narváez. En Saltillo existen muchas escuelas donde se afirman pasan muchos fenómenos paranormales. Una de las más emblemáticas, sin duda, es la preparatoria Dr. Mariano Narváez, pues aparte de ser una de las más conocidas y populares, es una de las preparatorias donde existen más leyendas, por su antigua historia de ser hospital antes de ser convertida en escuela. La Escuela Narváez se ubica en el centro histórico de la ciudad de Saltillo, enfrente de la Alameda. Antes de ser escuela era un hospital, aunque algunos afirman que no era un hospital en regla, sino que solamente eran oficinas del centro de salud. La Escuela Narváez está ubicada frente de la Alameda, Zaragoza, que hace muchos años, antes, era sitio donde se ubicaba un cementerio. Y muchos relacionan esto para tratar de explicar los fenómenos que en la escuela se han presentado. Se cuenta que hace muchos años, ya por la tarde, un velador de esta facultad observó cómo una enfermera subía por las escaleras en dirección al tercer piso. El velador la siguió pensando que alguien se había metido a la escuela, pero cuando llegó al tercer piso, vio cómo la enfermera no movía ninguna de sus piernas para moverse. Él asegura que tenía las piernas juntas, y se deslizaba por el suelo a gran velocidad, como él lo describe. Es como si tuviera patines. El velador se puso muy nervioso solo para alcanzar a ver cómo esa enfermera entraba al salón 26 de la facultad. Cuando el velador entró, no encontró rastros de aquella enfermera. Algunos otros que aseguran haberla visto, comentan que la enfermera se mete al centro de química de la planta baja, en donde se dice antes era el salón de las autopsias. Muchos otros aseguran ver un niño que baja por las escaleras y entra al baño de hombres que se encuentra en el tercer piso. Un estudiante comentaba que un día cerca de las 3 de la tarde, decidió ir al baño de hombres del tercer piso. La escuela en ese horario estaba casi vacía, pues era el cambio de turno de los de la mañana que salían y los de la tarde que entraban. Cuando llegó al tercer piso, era evidente que estaba vacío. Los pasillos, aun siendo de día, son algo oscuros y un poco tenebrosos cuando están vacíos. El joven ingresó al sanitario solo para escuchar fuertes golpes en la ventana, así como chistidos y risas de lo que parecía ser un infante. El joven salió furioso pensando que tal vez sus amigos pretendían asustarlo, pero ¿cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que estaba solo? Sin embargo, en la ventana estaban las huellas plasmadas de 2 manos y una cara, como si alguien se hubiera recargado desde afuera a la ventana, cosa imposible, pues el baño está en un tercer piso. El joven comenta que lo más tenebroso fue la marca que dejó la cara, pues al parecer carecía de rasgos faciales. En el sótano de esta preparatoria se dice antes que era la morgue del hospital. Se han encontrado huesos y símbolos de pentagramas con velas y animales, así como pájaros, sin vida. Se cree que tal vez ese lugar fue usado para rituales de hechicería en un tiempo. ¿Y alguno de ustedes conoce más historias de esta escuela? Las formas del Nahual. La siguiente historia nos fue relatada por una señora que nada tiene que ver con la transformación de hombres en animales, pero que por sus conocimientos adquiridos de los mismos, ha estado muy cerca de lo que muchos creen simples leyendas. Antes de contarnos su historia, nos dio el siguiente consejo. La vida da vueltas y lecciones que nos hacen cambiar. Uno conoce personas interesantes cuando menos se lo espera, y cuando menos lo pensamos, solemos hacerles un daño irreparable, que indudablemente nos lo regresarán con creces. Es por ello que les digo que vivan sin hacer daño a nada ni a nadie, pues solo así la vida no llega a reprendernos. La señora nació en un viejo pueblo de Oaxaca, cerca de la sierra. Ahí conoció y aprendió lo que se conoce como brujería. En una ranchería bastante lejos de la zona conurbada, conoció a una verdadera bruja,
mejor conocida en nuestro país como Nahual. Debe confesar que cuando la vio por primera vez no sintió miedo, sino curiosidad, pues tenía un aura de misterio que a pesar de su edad, la hacía verse muy bella. Una noche, mientras tomaba el fresco, pudo ver a la señora salir de su cabaña con un ligero velo, y descalza, pensando que se dirigía al río, la fue siguiendo. Al detenerse, se quedó atónita ante lo que vio. La mujer se fue recostando en el suelo, cambiando su aspecto. Fue así como llegó a convertirse en una serpiente. Ella regresó corriendo a su casa, aún sin creer lo que había visto, y se durmió. Al día siguiente encontró a la señora en la ranchería de sus padres y le preguntó: ¿por qué me has seguido? Sin saber qué contestar, le dijo: pensé que iría al río. No es verdad, dijo la señora. Lo has hecho porque te gustaría aprender lo que soy. Fue cuando se puso a aprender gran parte de lo que sabe hasta estos momentos: las oraciones a los santos, los materiales necesarios, las limpias, las invocaciones, en fin, todo lo básico de lo que conocemos como brujería. Pero al preguntarle si durante ese tiempo no había visto más cosas extrañas que hiciera la señora, no respondió. Tiempo después de lo ocurrido en el río, le quitaron la vida a un familiar de la señora en una ranchería cercana. Nadie supo quién había sido. Sin embargo, la bruja le pidió que la acompañara a la siguiente ranchería, y sin más explicación salieron hacia allá. Al llegar, se dirigieron a una cantina, donde la mujer le pidió que esperara en la puerta mientras ella entraba y se dirigía a una mesa, donde estaban dos hombres con pistola en cinto, y les comenzó a decir que iba a avisarles que fallecerían por lo que habían hecho a su familiar. Y al contrario de lo que esperaba, los dos hombres se veían asustados, inmóviles, con mucho miedo en los ojos. La mujer terminó diciéndoles que a uno le sacaría las vísceras, mientras que al otro le cortaría la cabeza. Y efectivamente, al día siguiente fueron encontrados ambos cuerpos en sus respectivas camas. Aunque nunca se encontró la cabeza de uno, ni las vísceras del otro. ¿Coincidencia? Tal vez. Tiempo después, nuestra amable relatora se mudó al Distrito Federal, donde empezó a hacer sus primeros trabajos y a tener encuentros con otras personas que se dedicaban a lo mismo. Su principal labor es sacar males de casas y personas, según nos cuenta, por lo que ha sido testigo de miles de sucesos extraños que nadie podría creer. Aunque al preguntarle si ya no ha vuelto a ver a la bruja, nos respondió que hace varios años que no ha tenido contacto con ella, pero que sí se ha topado con más nahuales durante su labor de curandera. El más reciente fue hace como 5 años. Había un señor al cual le iba mal en todo. Él fue a verla al negocio. Le pidió que le hiciera una limpia a su microbús, su única fuente de ingresos. Al subir ella al micro, pudo escuchar un golpe en el techo del vehículo, y al comenzar a hacer la limpia, se empezó a escuchar como si hubiera una pelea de gatos en el techo. Detuvo entonces su trabajo para salir a preguntarle al señor si de casualidad había matado a un gato dentro del vehículo, a lo que el señor respondió: sí, pero de eso hace mucho, señor. ¿Pero le quitó la vida?, volvió a preguntar. No sé si haya fallecido, porque le di de tubazos y bajé por una bolsa para meterlo, pero cuando regresé ya no estaba. Ella le explicó que tuvo la mala suerte de quitarle la vida a un nahual en su microbús, por lo que toda su mala suerte se debía al castigo que este ser le estaba deseando, solo que en estos casos se triplica. Claro que le preguntamos si puedo hacer algo para ayudarlo, a lo que nos respondió que no, porque una de su especie le había enseñado todo lo que sabía, y no deseaba que ese mal se fuera con ella por toda la vida. Aquí es importante mencionar que los sucesos han sido relatados tal cual nos los platicaron, y aunque no estemos seguros de su veracidad, la confianza y sinceridad con que nos lo contaron han sido suficientes para creer que por lo menos algo de ello
si fue verdad.